Sentimos la presencia del Señor manifestándose en medio de nosotros y disfrutando ese tiempo de ser ministrado por el Señor. ¿Sabes? Quiero ministrarte algo que entiendo que es importantísimo más en nosotros, que somos una iglesia profética y que creemos en la revelación. Cuando un profeta se para a ministrarte proféticamente, es porque hay un pueblo, hay una iglesia, hay un vaso, primeramente que se determinó ser el receptor para recibir una palabra del cielo y luego transmitir esa palabra con el fin de poder traer una edificación a la persona que la reciba o a las personas que la reciban. En este tiempo nos damos cuenta de que hay batalla, hay guerra, hay oposición. Tal vez algunas personas tengan batalla en la parte económica, otras personas tengan batalla en la parte de la salud, otros tengan batalla en la casa, ¿sí? A través del desacuerdo, del conflicto, del mal carácter. Otros tengan batalla netamente en la parte ministerial, donde el enemigo se opone para el crecimiento. Pero en definitiva, hay una batalla, hay una guerra que se ha levantado. Este mensaje lo he titulado Involucra a Dios en tu batalla. Involúcralo al Señor en tu batalla. Inclusive hay cosas a veces que nos acontecen, ¿no? Que después que nos cansamos de renegar porque la vemos tan natural, tan humanas, decimos, bueno, esto hay que resolverlo humanamente, ¿no? Pero nos damos cuenta que, aunque lo intentamos humanamente, no se resuelve. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Dios y lo buscamos y nos damos cuenta que Dios nos da las herramientas, las estrategias, el conocimiento. Y cuando empezamos a adquirir ese conocimiento, decimos, ¿cuánto tiempo perdimos? Y vemos que Dios interviene y esas cosas que parecían que no se resolvían con el Señor comienzan a resolverse. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios siempre estuvo dispuesto a estar cerca de su iglesia, de su pueblo, con el fin de poderlos bendecir y poderlos ayudar. El pueblo muchas veces le cuesta muchísimo hacerlo parte al Señor. En la antigüedad se utilizaba la ley, en los tiempos de Moisés, con el fin de instruir a la iglesia. Pero juntamente con la ley había un profeta que puntualmente se llamaba Moisés. No solamente para que el pueblo hiciera pacto a través de la ley, sino que a través de la revelación pudiera entender de que Dios estaba en medio de su iglesia, o en medio, perdón, de su pueblo. Hoy seguimos manteniendo la Sagrada Escritura. Hoy sigue habiendo profetas y Dios, por su gracia, nos puso al Señor Jesucristo, sí, para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia y podernos constituir hijos, pueblos de Dios, reyes, sacerdotes, y poder caminar con ese gran privilegio, ¿no? Entonces, al caminar en la gracia nos ha sido revelado la salvación. Al caminar en la gracia nos ha sido revelado dones y talentos. Y al caminar en la gracia nos hemos dado cuenta que ese Dios que estaba tan distante comienza a ser parte de nosotros. Y allí es cuando nosotros tenemos que aprender a involucrarlo a Dios. Yo no sé cómo se llama tu batalla o qué nombre tiene. Ponerle el nombre ahí a tu batalla en este mensaje o en este sermón. Y vamos a permitirle a Dios que se involucre, que se meta para que vos tengas victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? En estos días vimos un milagro de parte del Señor que seguramente lo contaremos en la Santa Cena. En menos de 24 horas Dios trajo sanidad a una persona. Y nos damos cuenta que Dios sigue haciendo milagros. Así que yo no sé cómo será hoy tu batalla, tu lucha, pero conozco a un Dios que tiene poder para seguir haciendo milagros. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. La Sagrada Escritura nos habla del gobierno de Dios a través de un rey, del gobierno de Dios a través de un profeta
y de cómo Dios intervenía proféticamente con el fin de cuidar a su pueblo. En la antigüedad era muy normal escuchar a un profeta y ver que el profeta tenía respaldo de Dios. Pero también veíamos que en la antigüedad también se respetaba muchísimo al profeta y se lo valoraba como tal. No solamente por la honra que se le daba en tanto y en cuanto se refiere a respeto, sino en tanto y en cuanto a reconocimiento y el lugar que le correspondía. Debido a que cualquier persona no podía ser profeta, pues la Biblia enseñaba que el profeta que profetizaba y que no se cumpliera la profecía, automáticamente tenía que morir. Entonces no cualquiera podía hacerse o decir que era profeta, sino que aquel que decía que era profeta tenía que tener un tremendo respaldo de parte de Dios en cumplimiento de la revelación. Pero a la vez, cuando había cumplimiento, denotaba un importante respeto del pueblo e inclusive un importante temor en el corazón del pueblo de Dios. La Sagrada Escritura dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus amos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, y por esto, llamando a sus siervos, les dijo, no me declararéis vosotros quién es de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. ¿Por qué te digo que es importante involucrar a Dios en tu batalla? Por este motivo. Por este motivo es importantísimo involucrar a Dios. Porque una de las cosas que hacían antiguamente los profetas era advertir situaciones antes que acontezcan. Que cuando hablamos de la palabra de ciencia, la ciencia se identifica porque el profeta puede tener la capacidad de poder ministrarte cosas que han acontecido en el pasado en tu vida, cosas que están aconteciendo en el presente y cosas que habrían de acontecer en el futuro. Cuando hablamos de ciencia y hablamos de la palabra profética en la voz de un hombre de Dios, hablamos que Dios puede advertir, como acá dice la Sagrada Escritura, de la cámara más secreta y oculta. Dios puede descubrir qué es lo que está aconteciendo. Entonces nos damos cuenta que el principal o uno de los principales enemigos del pueblo de Israel quería ir y batallar y quería ir y caerle de sorpresa al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo libraba de esa situación. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Porque la Biblia sabe que enseña en el Padre Nuestro, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? Líbranos de toda tentación. Pero también dice, líbranos de todo mal. Estamos pidiendo que el Señor nos libere, nos libre de todo ataque del enemigo. La Biblia dice, hermanos, que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Lo opuesto a la ignorancia es el conocimiento, ¿sabía usted? A veces se paga un alto precio por la falta de conocimiento que implica la ignorancia. Que a veces nosotros, al no tener conocimiento, no podemos actuar correctamente y actuamos incorrectamente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener conocimiento, como en el caso del profeta Elías, el profeta Eliseo, las Sagradas Escrituras nos demarcan que este hombre advertía situaciones antes que acontecieran y de esa manera hacía que el pueblo de Dios estuviera protegido por el Señor. Y eso es una de las cosas que en este tiempo tenemos que entender. Cuando hablamos de revelación, hablamos de que Dios nos quiere guardar, Dios nos quiere librar y Dios nos quiere dar una victoria. Dígame amén a eso. Entonces es necesario en todos estos mensajes que yo he estado ministrando a usted,
Desde el momento que decimos que tenemos que escuchar la voz de Dios, desde el momento que yo le digo tenemos que tener intimidad con el Padre, desde el momento que yo le digo, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene que estar juntamente con nosotros. También tenemos que entender de que Dios nos puede advertir situaciones que pueden llegar a acontecer en contra de nosotros, pues el enemigo planifica cosas en contra de nosotros con el fin de destruirnos, de detenernos y de frenarnos, de que no se pueda, hermanos, ejecutar el plan divino. Ahora, usted me dirá, ¿por qué está diciendo eso, apóstol? Porque el versículo 13, 14, 15, 16 y 17, el rey de Siria, muy enojado, ¿saben qué es lo que hizo? Mandó a preguntar en dónde se encontraba el profeta Eliseo, y puntualmente dicen que le dijeron que se encontraba en Dotán. Mandó un tremendo ejército por un solo hombre para ir y rodear aquella ciudad para tratar de prenderlo y atraparlo. Si la revelación, hermanos, no fuera importante, ¿cómo se va a levantar un gran ejército para tratar de frenarlo? Y eso es una de las cosas que el diablo ha estado haciendo en este tiempo. El enemigo quiere acallar, o quiere, hermanos, que se calle la voz profética. El enemigo no quiere que se hable la revelación del cielo y los acontecimientos que habrían de venir, ya sean positivos o negativos, o que hay cosas que te están pasando y que te están sucediendo y que atrás de todo eso hay una planificación del diablo. Pero poderoso es Dios que hoy sigue habiendo profetas en esta tierra y que Dios sigue levantándolos a través de la revelación, y esa revelación está sacando lo oculto de la planificación del diablo, y lo que está haciendo es avergonzar al diablo y levantar una iglesia en grande victoria. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que quiso hacer el rey de Siria. Quiso callar al profeta. Tócalo a tu hermano que tenés ahí al lado y decirle, quiso callar al profeta, decirle. Porque el profeta le estaba declarando todas aquellas planificaciones para tratar de vencer al pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos que con el Señor tenemos victoria? La victoria radica en esto. La victoria radica en el conocimiento, que de hecho se ha hablado, la unción del conocimiento, que de hecho se ha hablado que hay cosas grandes y ocultas que Dios nos ha revelado a nosotros, a los que le amamos. Entonces, yo creo que ya nuestra naturaleza divina en Dios, tenemos que entender que es revelación. Y usted me dirá, apóstol, ¿por qué dice todo esto? Porque Dios, hermano, llama lo natural de Dios, es lo sobrenatural para nosotros. Dios se mueve en un ámbito sobrenatural para nosotros, pero que para Dios ya es natural. Para Dios es natural hacer milagros. Para Dios es natural, hermanos, hablar del presente, del pasado y del futuro. Para Dios es decirte, ¿sabes qué? Yo tengo planes con vos. Para Dios, hermanos, es natural decirte, ¿sabes qué? Para Dios es natural decirte, no fuiste elegido por hombre ni por mujer, yo soy el que te elegí. No naciste por voluntad de hombre, ni por voluntad de mujer, ni por voluntad de carne, ni de sangre, sino que naciste por mi voluntad. Para Dios es muy sencillo decirte, utilicé a papá y utilicé a mamá para que vos nacieses en esta tierra porque tengo planes. Tócalo a tu hermano y decirle, Dios tiene planes contigo. Y lo que va a buscar el enemigo es enviarte el ejército de Siria para tratar de interceptarte, para tratar de salirte al encuentro, para que vos no tengas una vida de libertad, para que vos no tengas una vida de bendición. Te levantarás tal vez orando al Señor y diciendo, Dios, proclama un día de victoria, y el enemigo tratará de salir al encuentro durante el día para que vos estés en fracaso, para que vos no puedas beber de la bendición que el Padre tiene para con tu vida. Pero cuando nosotros entendemos que la revelación es parte de nosotros, es cuando comenzamos a caminar, y cuando el enemigo sale a nuestro encuentro, ya sabemos, hermanos queridos, que tenemos la victoria asegurada. Por eso es que el rey de Siria se había enojado tanto, porque decía, me está deteniendo todo lo que yo planifico en contra del pueblo de Israel. Entonces lo mandó a buscar y trató de detenerlo. Más la Sagrada Escritura nos enseña en el versículo 14, dice que luego que lo manda enviar, el versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad
con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tócalo a tu hermano y decirle: la revelación te hace ver lo que otros no ven. La revelación te hace ver la protección divina que está sobre tu vida. La revelación lo que te hace es que vos entiendas que hay un manto protector sobre ti y que Dios está por encima de todo tipo de circunstancia. Cuando tú comienzas a ver a través de la revelación, ¿saben qué es lo que acontece? Tu fe comienza a crecer. Tócalo a tu hermano y decirle: comienzas a crecer en la fe. Y cuando tú comienzas a crecer en la fe, ¿sabe qué es lo que pasa? El enemigo comienza a achicarse, el enemigo comienza a amedrentarse, el enemigo comienza a detenerse. Ahora, ¿qué es lo que impide que nosotros veamos la revelación? ¿Qué es lo que impide que nosotros veamos la protección de Dios? Tócalo a tu hermano y decirle: la ceguera. Tócalo a tu hermano y decirle: la ceguera. Lo segundo es ser un criado, decirle. Entre criado y siervo prácticamente era lo mismo en la antigüedad, porque se lo compraba como esclavo, se lo tomaba como tal y se lo llamaba criado porque desde temprana edad estaba al lado de un amo que lo empezaba a formar como criado, pero no dejaba de ser siervo, hasta el momento que en un momento determinado lo redimían de la esclavitud y él podía tener libertad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Sagrada Escritura? Dice la Biblia que se levantó de mañana y salía el que servía al varón de Dios. Que se lo tomaba como criado, se lo tomaba como esclavo, pero acá puntualmente se lo toma o se lo resalta como el que servía al varón de Dios. Una de las cosas que tuvo que hacer el profeta Eliseo es orar para que viera lo que el profeta estaba viendo. Entonces, imagínense, cuando hay gente de revelación, tiene la capacidad de orar porque están creyendo en lo que están orando. Quiero que me preste atención y no se distraiga. La persona que ve con los ojos de Dios tiene la capacidad de orar con fe, aunque la otra persona no esté viendo el milagro. Aquel que lo está viendo tiene la capacidad de orar creyendo en la revelación que está viendo, y por consiguiente esa revelación comienza a ser parte del entorno que le está rodeando. A mí me pasa algo cuando yo ministro una palabra profética a una persona, ya sea de sanidad, de liberación, de restauración. Si a mí Dios me dice: está sano, yo suelto la palabra y creo en lo que Dios me dijo, porque estoy creyendo en aquella revelación que el Padre me soltó, y por consiguiente lo único que tiene que acontecer es la materialización de la misma. El compás de espera puede acontecer, la confrontación en el corazón incrédulo de aquella persona, las limitaciones que querrá poner el adversario, pero cuando hay alguien que le cree, automáticamente la ceguera espiritual es arrancada y comenzás a ver el ejército de Dios interviniendo en contra de las planificaciones del diablo que vinieron a atacarte y quisieron venir a detenerte. Por eso que en este tiempo estamos viendo cómo el enemigo se está levantando con espíritus de ira, con espíritus de contienda. Usted está viendo que la gente está desesperada. Usted ve que el tránsito está alborotado. Accidentes torpes, accidentes tontos. Se chocan, salen, discuten, pleitean, se pelean. Retrasan el tiempo de todos los que están del otro lado. En tu casa de repente no pusiste un plato y automáticamente tu esposo o tu esposa sale en ira, se embronca
boca se enoja y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Hay una suelta de demonios para confrontar el carácter del hombre, para confrontar la naturaleza del hombre, con el único fin de que usted no pueda ver como el Señor quiere que vea, para que usted esté distraído y el enemigo no le deje ver lo que el Padre quiere hacer para con usted. Pero en esta noche esta palabra es para que sus ojos se abran y usted pueda ver el Dios todopoderoso que está sirviendo y la gran victoria que el Padre le va a entregar en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando el enemigo te diga no lo vas a lograr, tú no te tienes que enfrentar a decir lo voy a lograr. Tienes que ir al Padre a decirle, Padre, decime cómo lo voy a lograr, porque sé que Siria se levantó en contra de mi vida y se puso por delante del camino para que yo no avance. Decime qué es lo que tengo que hacer. Y saldrá el profeta Eliseo, saldrá la revelación del Padre y te dirá, este es el camino que tienes que ir, y vas a confundir a los sirios y vas a confundir al diablo y Dios te va a dar una grande victoria en el nombre bendito de Jesús. De eso se trata la revelación. Aleluya. Gloria sea al nombre poderoso de Jesús. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos que involucrarlo más al Señor. Tócalo a tu hermano y decirle, Dios más presente en tu vida. Decirle, un Dios más presente en nosotros, en nuestra planificación, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma, hermanos, de hablar, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Tenemos que involucrarlo al Señor. Yo anoche hablaba en la célula que tenemos allí nosotros en Mateo y les enseñaba sobre el profeta Jonás. Todos conocemos esa historia, todos. La Biblia dice que el Señor le dijo, no le preguntó si él quería ir. El Señor le dijo, salió, dice, vino palabra de Jehová al profeta Jonás. Es decir, Dios no le preguntó, Dios le sale al encuentro con una revelación. Cuando Dios le habla, el hombre, ¿qué es lo que hace? Va y paga un pasaje, se sube a un barco, a una nave, y en vez de ir a Nínive se va a Tarsis. Y una de las cosas que yo resaltaba era la siguiente. Dice la Biblia que cuando él se sube al barco o a la nave, dice que él se sube para huir de la presencia de Dios. ¿Escuchó bien? Dice la Biblia que él se sube a la nave y no va a Nínive para huir de la presencia de Dios. Cuando yo estoy huyendo de la presencia de Dios, cuando no quiero ejercer lo que Dios me mandó a hacer. Oh, siento la gloria de Dios. Tócalo a tu hermano y decirle, si tu ADN es profético, involucrarlo al Señor, decirle. Hay gente que dice, Señor, quiero tu presencia, quiero sentir tu gloria, Señor, abrázame. La gloria va a estar y la presencia va a estar en el lugar que tú tienes que estar. Porque cuando dice la Biblia, se subió a esa nave, él quiso huir del Señor, porque quiso huir del propósito de Dios. Pero la Biblia dice que Jehová permitió que se levantara una tempestad. Ahora, yo le enseñaba y le decía, ¿Dios cumplió su palabra? Sí, la cumplió. Primero porque los profetas, hermanos, no se pueden autoconvocar, son convocados por Dios. Segundo, el profeta es utilizado con el fin de bendecir al pueblo. Porque usted me dirá, ¿Dios lo utilizó a Jonás? Lo utilizó a Jonás. Ahora la pregunta es esta, ¿Jonás cambió? Tócalo a otro hermano y decirle, no cambió Jonás, tenía un carácter de mitad de semana. Tócalo a otro hermano de adelante, de atrás, si no te hace acordar a alguien, decirle. Claro, porque algunos dicen, no, yo soy profeta, pero tienen un carácter de Jonás, hermano. Tienen un carácter de Jonás. Después que profetizan, se pelean con Dios, hermano. ¿Viste por qué yo no quería profetizar? Yo quería que lo destruya, Señor. Y yo le profeticé por tu culpa y ahora, mira, se arrepintió. Jonás se terminó enojando, hermanos. Porque le dijo, yo sabía que vos ibas a ser tardo, Señor. Yo sabía que vos lo ibas a perdonar. Y el hombre hasta se terminó enojando cuando esa calabacera nació en un día y se murió en un día.
y el sol dice que le pegaba en la cabeza y dice que el Señor le dijo, ¿estás enojado? Sí, estoy tan enojado hasta la muerte. Tócalo a otro hermano y decirle, era mal llevado, ¿no? Decirle, ¿no te vas a acordar a alguien? Decirle. ¿Ves a gente que Dios lo usa en revelación y tienen un carácter? ¡Ah! Porque lo que no se dieron cuenta esa gente de revelación, que lo importante de la revelación no es el vaso, sino el pueblo que Dios quiere utilizar a ese vaso para bendecir a esa iglesia o a ese pueblo. Entonces gente dice, qué importante que soy por la revelación que tengo. No, lo importante es que esa revelación vino para ese pueblo. Porque lo que hace importante al hombre de revelación es reconocer que tenés un gran privilegio que Dios te está utilizando. En eso te tienes que sentir importante, pero no delante de los hombres, sino delante del Dios que te escogió para bendecir a esa iglesia o bendecir a ese pueblo. Por eso es que nosotros entendemos por este mensaje que la importancia que tenía el profeta Eliseo al soltar esa palabra profética era porque Dios amaba al pueblo de Israel y no quería que el rey de Siria, juntamente con los sirios, destruyera al pueblo de Dios. Hoy usted me dirá, apóstol, usted me está hablando porque usted es importante. No, estoy hablando porque usted es importante. Estoy hablando porque el mensaje lo hace importante a usted. Estoy hablando porque la importancia de este mensaje es haber escuchado a Dios para que el pueblo de Dios sepa que es necesario meter al Señor en nuestras vidas para poder quebrantar la planificación del enemigo y levantarnos con una grande victoria en el nombre bendito de Jesús. Porque aún mismo el vocero, el hombre de revelación, hermano, una de las capacidades que tiene es que no solamente va a soltar la palabra y va a tener la autoridad para enviarla y para activarla, sino que entiende que esa misma autoridad lo está protegiendo, lo está guardando. Yo he escuchado gente que me ha dicho, yo no me meto con los demonios para que los demonios no se metan conmigo. ¿Ha escuchado gente así? Y los demonios lo único que hacen es disfrazarse. No te atacan en el mundo espiritual, te atacan en el mundo natural. Yo le conté en una oportunidad, yo viajé a Uruguay con un equipo ministerial y viajé con un hombre de Dios que estaba ministrando él en una iglesia y yo estaba ministrando en otra iglesia. Y nos teníamos que reunir a la noche porque descansábamos en el mismo lugar. He aquí este hombre llega primero que yo al lugar donde nos hospedábamos. Y no había nadie en ese lugar. Así que lo dejan, él se hospeda en ese lugar. Y me dice, ¿sabe, apóstol? Cuando yo entro al baño veo una sombra. ¿Y qué hiciste? No hice nada, me dijo. Y empecé a sentir algo espiritual que andaba rodeando. ¿Y qué hiciste? No hice nada. Hermano, ya el solo privilegio de percibir el mundo sobrenatural, eso te habilita a que tienes autoridad para enfrentarlo. No sé si me entiende, porque es de parte del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y digo, ¿qué hiciste? No, y me acosté. Y lo percibí que estaba ahí. ¿Y qué hiciste? Me puse de costado. Y en un momento se acostó y al costado mío. ¿Y qué hiciste? Me pegué la vuelta y le dije, al que estás buscando todavía no vino. Se podrá enojar como me enojé yo cuando me contó, ¿no? Primero me sonreí, me reí, después le dije, levantate, dormilón. Parecía Jonás, ¿eh? Levantate que vamos a hacer guerra. Porque si vino este personaje para batallarnos, tenemos que tener victoria en el nombre de Jesús. Ya el solo hecho de poder discernir el mundo sobrenatural, nos tenemos que sentir privilegiados. Porque si Dios te está mostrando el mundo invisible, tócalo a tu hermano y decirle, es porque te quiere dar victoria, decirle. Es porque el Señor te quiere dar victoria, decirle. Por eso es que el rey de Siria quería callar al profeta. Por eso es que el rey de Siria, hermanos, había sitiado la ciudad. Siento la gloria de parte del Señor. Hay gente profética que fue sitiada para tratar de limitar su llamado, tratar de limitar la palabra profética, tratar de limitar aquello que Dios quiere hacer para con este hombre de Dios y para con esta mujer de Dios. Pero hoy, como mensajero de Dios y como profeta de Dios, vengo a decirte, así como Dios respaldó a Eliseo, también te
te va a respaldar el Señor a ti en este día. Y así como avergonzó a los sirios, también lo va a avergonzar en el nombre poderoso de Jesús. Porque te vas a ir de esta casa con una grande victoria en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tócalo a tu hermano y decirle: profetizo que las dolencias de tu cuerpo se van ahora en el nombre de Jesús. Soltale la palabra, que hay un milagro que está aconteciendo. Wow, algo pasó, Sentí el poder de Dios. Entonces, cuando comenzamos a experimentar el mundo de lo sobrenatural, se prenden las alarmas del infierno y dicen: wow, estás queriendo advertir las planificaciones que yo estoy armando para tratar de detener ese ministerio, ese don, ese talento, ese oficio. Tal vez el bienestar financiero, etcétera, etcétera, y podemos enumerar cientos de cosas. Pero Dios en este tiempo desea que se levante una iglesia que sea sensible al Señor. Digan conmigo: sensible a Dios. Yo le vuelvo a decir, hermanos, creo que vienen tiempos donde va a ser tan fuerte la presencia de Dios en este lugar, hermanos, que así como le dijimos hace años atrás, los milagros van a acontecer solos. Porque Dios no va a compartir la gloria con ningún hombre. Y los milagros y las sanidades y las liberaciones y los paralíticos se van a levantar y la gente va a ser transformada por la gloria de nuestro Padre Celestial. El hombre desaparece y aparece en escena el Rey de Gloria para bendecir poderosamente a su iglesia y a su pueblo. Empecé a experimentar las locuras que vive tal vez tu apóstol. Habla constantemente con Dios. Medita constantemente en su palabra. Pensá desde el momento que te levantes hasta el momento que te acuestes, porque me sucede algo a mí. Yo me despierto y lo único que pienso es en Dios. Yo me acuesto y pienso en Dios. Yo estoy trabajando y pienso en Dios. Mi dormir se llama mi Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos. Y mi despertar también es exactamente lo mismo. Entonces involucremos al Señor. Usted me dirá: apóstol, qué lindo lo que usted vive. Y yo le digo: ¿saben qué? Entiendo que tengo que vivir mucho más de esa presencia. Porque si hay algo que yo he entendido, hermanos queridos, que cuando uno comienza a caminar en revelación, los milagros comienzan a soltarse. Porque atraemos el cielo aquí a la tierra y Dios comienza a decirnos lo que va a hacer y lo que viene por delante en el nombre de Jesús. Así que no permitas que el rey de Siria te amedrente. No permitas que el rey de Siria te haga callar la revelación. No permitas que el rey de Siria venga y te quiera sitiar. Porque tienes que entender, como tuvo que entender allí el que servía al profeta Eliseo. Tienes que entender que cuando se ora por ti es para que comiences a ver como Dios quiere que vea y pueda ver la grande victoria que el Señor te va a entregar en el nombre bendito de Jesús. Tal vez hace muchos años que estás orando por algo. Tal vez hace muchos años que estás orando y no estás teniendo respuesta. Y tal vez no te das cuenta que la respuesta está delante de ti. Está ahí delante de ti. Pero como no la puedes ver, tampoco puedes alcanzarla. Ora para que el Señor te pueda hacer ver, para que puedas alcanzar y veas, porque eso te va a acrecentar la fe y vas a ver los grandes milagros que Dios va a hacer. Porque la Biblia sabe que termina diciendo que Eliseo oró por ese gran ejército para que Dios le pusiera ceguera espiritual o ceguera y no lo pudieran reconocer. Y la Biblia dice que no lo pudieron reconocer. Hasta el momento que entró en Samaria, llevó todo ese ejército hasta Samaria y allí oró nuevamente. Y los ojos se abrieron y se encontraron en medio de la ciudad. Y el rey de Israel dijo: ¿qué hacemos? ¿Los prendemos? ¿Los matamos? Dijo: no, déjalo que vuelvan a su casa. Porque si hay algo que quería demostrarle Eliseo, era la confianza plena que uno puede tener y la gran victoria que habría de obtener. ¿Por qué le decía todo eso al rey de Israel? Porque le estaba demostrando que él no era el que había ganado la batalla, sino el Señor.
Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Cuando estás pasando un momento de lucha y de prueba, no engrandezca la prueba, engrandecer el Dios que te va a dar una victoria. Deja, hermanos, de resaltar las cosas que están mal y comienza a resaltar la gloria del Padre, y esas que están mal comenzarán a ser anuladas en el nombre bendito de Jesús. Ten la humildad de decir: Señor, quita de mí lo natural y comienza a establecer lo celestial. Señor, quita de mí los pensamientos de fracaso y comienza a establecer los pensamientos de grande victoria. Quítame la ceguera espiritual que me impiden ver, Señor, la bendición, y colócame la revelación para que yo pueda ver todo lo que tú tienes para con mi vida en el nombre bendito de Jesús. Y se dará cuenta que papá Dios le va a traer grandes beneficios. ¿Cuántos lo quieren? Díganme amén a eso. Póngase de pie, por favor. Yo estoy experimentando los mismos de Dios en muchos aspectos, que me están trayendo beneficio, que estoy viendo sanidades a cientos de lugares, personas, situaciones, sanidades en territorios, sanidades emocionales, sanidades físicas. Y podemos darle la gloria al Señor por eso, porque sabemos que Dios no va a detener su mano, sino que la mano de Dios va a seguir fluyendo. Siento la gloria de Dios. Dios me está mostrando que hay lazos que estaban deteniendo, que estaban deteniendo gente que tiene un llamado a lo profético. Lazos que lo abrazaron para frenarlos y detenerlos. Esos lazos se están cortando en este momento. La unción está cayendo sobre tu cuerpo como testimonio de esta palabra. Porque el enemigo por tiempo te tuvo detenido, te tuvo detenida. Por hoy es el día de tu libertad. Hay presencia de papá. Aleluya. Benadad te va a querer llevar a lo terrenal, a lo humano. Va a querer que le tengas miedo por la gran multitud de ejército. Va a querer que le tengas miedo porque dice la Biblia que primeramente mandó averiguar dónde estaba Eliseo. Aleluya. Mandará espías a tu casa. Mandará espías a la iglesia. Mandan espías para ver cómo estás, para ver qué es lo que haces, para ver cómo buscas a Dios. Mandan espías para investigarte. Y luego que te investigan, porque llega el informe al infierno, llega el informe a los brujos. Allí te lanzan el hechizo, allí te lanzan el encanto, allí te lanzan las fuerzas demoníacas, allí te hacen los trabajos de hechicería. El diablo quiso avergonzarte, mas en este día Dios te hace libre. Mas en este día las maldiciones son quebrantadas en el nombre poderoso. Las maldiciones son quebrantadas en el nombre poderoso de Jesús. La planificación del infierno se quiebra en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hay gente que está siendo liberada. Hay gente que está siendo liberada. ¡Suelta, diablo! ¡Suelta, diablo! ¡Suelta, diablo! En el nombre de Jesús. ¡Oh, sí! ¡Hay poder del cielo! ¡Hay poder del cielo! ¡Aleluya! Mi hermana
Tóqueme a la hermana que está ahí al lado de usted. Tóquela para que me mire. El Señor te está haciendo libre, mujer, en este día. Porque los trabajos de hechicería que te hicieron fueron para que fracases. Te hicieron trabajos de hechicería para que venga la depresión y la angustia. Te hicieron trabajos de hechicería para que busques a la muerte. Hay poder de liberación ahora. Dios está ministrando liberación sobre tu vida. Se rompen los trabajos de hechicería de muerte. Eres libre ahora. Eres libre ahora. Eres libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, hay poder del cielo. Hay gloria en este día. Hay poder y autoridad de lo alto. Yanela, el Señor me dice que te diga: los lazos que te tendió Satanás es para que no desarrollaras tu llamado profético. Pero dice el Señor que te diga: lo que yo elegí, lo que yo escogí, no lo puede frenar nadie, dice Dios. Recuerda que este ataque fue con engaño y con mentira para que vos no puedas desarrollar tu llamado. Pero yo que te señalé y te escogí, te dice Dios, soy el que te hago libre y soy el que restauro tu vida. Y comienzas a tener un tiempo, dice el Señor, conmigo, donde mi presencia, dice el Padre, comenzará a ministrarte, y donde mi paternidad va a revelarse a tu vida para que entienda quién es el que te está llamando, te dice Dios. Esos lazos se cortan en el nombre de Jesús. Hay presencia de liberación. Dios la está liberando a esa mujer. Señor, aún las semillas que fueron sembradas de muerte, las semillas que fueron sembradas de muerte, hoy salen en el nombre de Jesús. Suelta ese cuerpo. Suelta ese cuerpo. Suelta ese cuerpo ahora. Sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay liberación. Hay liberación. Hay poder de libertad. Aleluya. Aleluya. Oh, la mano del Padre se está moviendo. Laurita, tocámela a tu cuñada. El Señor me dice que te diga, hija, primero, que no estás perdiendo el tiempo al venir a mi casa. Segundo, el Señor está mirando el esfuerzo con el cual vienes hasta este lugar. Y el Señor me dice que te diga, no escuches las palabras que quieren detenerte, porque tienes testimonio que desde el momento que vos llegaste a mi presencia, las cosas cambiaron en la casa, las cosas cambiaron en la familia. Decirle a esas personas que te quieren detener y que te quieren frenar, solamente miren lo que Dios está haciendo, porque el Padre te está diciendo en este día, hija mía, todo lo que haces para mí, lo que inviertes, el tiempo, en la vocación que tienes a mi presencia, retribución y recompensa hay para con tu casa, te dice el Padre. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque en la lucha que estás teniendo en
tu casa. Solamente la valentía te llevará a vivir la victoria que yo he determinado, te dice el Padre. Hay presencia de parte del Padre. Aleluya. Oh sí. Oh, tú te mueves, Padre. Tú te mueves, Padre. Tú te mueves, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración. Tú te mueves, Dios, empoderando a tu iglesia. Y hoy oro, Padre, para que sus ojos se abran y puedan ver la grande victoria, Señor, que tú sueltas en favor de su vida. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Golpea, golpea, golpea. Porque aquel que golpea, las puertas se le abren. Aquel que golpea, las puertas se le abren. No te canses de golpear. No te canses de clamar al cielo. No te canses, porque la respuesta está en camino. Tus ojos van a ver mi gloria, te dice el Padre. Aleluya, hay gloria, hay poder de lo alto. Aleluya. Oh sí. Oh sí. Hay presencia de Dios. Oh sí. Es más, el Señor me dice que te diga: el tormento que venía a tu casa, cuando regreses a tu casa ya no estará más, te dice Dios. Porque hoy se está yendo de tu casa, te dice Dios. Hoy se está yendo de tu casa el espíritu que te estaba atormentando. Hoy se va de tu casa. Hoy se va de tu casa. Tu hogar es libre en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por este tiempo de grande y de tremenda bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso a papá. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos son libres? Gloria a Dios. Gracias a los hermanos que han estado conectados. Nos bendecimos. El día domingo, nuevamente 19 horas, estaremos conectados a través del Facebook. Bendiciones.